si hablamos del Salmo 23, en hebreo tiene alrededor de 53 palabras nada más, pero al traducirse al castellano estamos hablando de 103 palabras en la versión Reina Valera. Entonces se tienen que interpolar palabras para poder darle sentido. Y entonces el traductor tiene que ser íntegro para no interpolar palabras que puedan cambiar el sentido del lenguaje. Otro desafío al que nos enfrentamos fue la férrea oposición de Roma porque la Biblia no fuera traducida, porque la Biblia no llegara al lenguaje común. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas. Desde Caracas, Venezuela, quien les habla Wilmer Guevara. Aquí comenzamos nuestro segundo capítulo de este podcast que estamos compartiendo para todos ustedes. Hoy tenemos un equipo maravilloso que nos acompaña. Tenemos a nuestro hermano Abimael Morales, pastor desde México. Saludos para usted. Tenemos también a Johnny González, que él es venezolano, radicado en Chile. Saludos para ti también. Y también nos acompaña con nosotros está Abner Cauro. Él es venezolano radicado en Perú. Y continúa nuestro amigo Jonathan Rodríguez, también mexicano. Hoy tenemos un programa especial, hoy tenemos un programa interesante donde hablaremos sobre la Biblia que ha sido perseguida, la Biblia que ha sido maltratada durante la historia, la Biblia que ha sido han intentado destruirla a lo largo de la historia muchos hombres. Hoy vamos a tocar temas interesantes sobre la Biblia y para eso contamos con este muy buen equipo para que puedan ayudarnos a resolver algunos enigmas y preguntas que tenemos acerca de la Biblia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Bueno, contentos de estar aquí participando nuevamente en este segundo programa. El primero fue extraordinario. Pudimos observar los escenarios en pleno desarrollo y hoy un tema sumamente importante. Un saludo para todos. Me da gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Esperamos aportar para sacar adelante este proyecto interesante. Bendiciones para todos. También es un gusto estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes y también con aquellos que nos verán por las diferentes plataformas. Muchas bendiciones y yo emocionado de estar aquí con ustedes. Shalom, la paz sea con todos. Un gusto nuevamente compartir tanto con este equipo de trabajo como también con cada uno de ustedes, nuestra audiencia. Invitados a que no se pierdan este capítulo desde el principio hasta el final, que va a estar buenísimo. Sí, y de hecho hoy tenemos algunas preguntas que queremos contestar desde la historia, desde la argumentación bíblica y vamos a ver qué contenido tenemos para hoy interesante acerca de la Biblia. Quiero comenzar desde ya, pues, a escuchar sus consideraciones en cuanto a lo más básico. ¿De qué está compuesta la Biblia? ¿Cómo consideran ustedes la Biblia? Y la Biblia está organizada cronológicamente. Cuando alguien va a leer la Biblia, encontrará una cronología de tiempo en relación a lo que se va a encontrar allí. Cuénteme a ver algo sobre esta importante pregunta. Bueno, para argumentar un poquito sobre la Biblia, mis hermanos, podríamos decir que no se consigue ese término básicamente en la Biblia, en la expresión de las Sagradas Escrituras, Biblia como tal. Por lo tanto, es una palabra muy antigua que viene del griego y significa libros. Entonces podríamos decir que la Biblia es la colección de ciertas cartas, ciertos libros que se han agrupado en un compendio y el cual nosotros tenemos hoy a disposición. Pero para hablar también de ello, podríamos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos nosotros que la palabra de Dios es el aliento de Dios, es la forma como Dios se comunica o una de las formas como Dios se comunica con nosotros en todas las edades. Ha sido este el instrumento, el libro santo del cristianismo. También para muchos también judíos también utilizaban las antiguas escrituras, las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, también como esa revelación divina de Dios con el hombre. Bueno, también recordemos que
la Biblia es el libro sagrado de el cristianismo y que en el Antiguo Testamento es el libro sagrado del judaísmo o de los seguidores judíos. También debemos recordar que la Biblia como la tenemos actualmente clasificada y seccionada en una gran parte, le llamamos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Cada uno de ellos también tiene su propia clasificación de libros o la manera como se ha seccionado. Actualmente podemos verlo en el orden en la cual lo tenemos, desde Génesis hasta el libro de el profeta Malaquías en el Antiguo Testamento. Ha sido seccionada conforme a una sección actualizada, no como lo tenían los judíos. Tenemos el Pentateuco, posteriormente tenemos los libros históricos, después tenemos los libros sapienciales y poéticos, y posteriormente tenemos los libros eh, proféticos, que están divididos a su vez como los profetas mayores y los profetas menores. Y bien, esta expresión profetas menores no quiere decir que tengan menor importancia, sino por el contenido en volumen de cada uno de ellos, sabiendo que siendo 12 profetas menores, son libros muy pequeñitos que son rápidos de leer, pero que tienen que ser también escudriñados. Interesantísima el dato que nos acabas de revelar porque hablamos del Antiguo Testamento y como decías y compartías, los hebreos tenían en mucha, y todavía lo tienen en mucha alta consideración, los libros del Antiguo Testamento. Pero ¿qué con el Nuevo Testamento? ¿Cómo se secciona? ¿Qué literatura contienen? Muy bien, si hablamos del Nuevo Testamento, tenemos en el Nuevo Testamento los evangelios, tenemos también los libros, que están principalmente allí, que son dos, tenemos las epístolas mayores, que son las de Pablo, y tenemos las epístolas menores, que corresponden a los otros apóstoles. Esta es la manera como también podemos dividir el Nuevo Testamento. Es interesante notar, hermanos, es interesante que nosotros veamos que también el Nuevo Testamento tiene una estructura literaria y efectivamente, como lo dijo mi hermano, estamos hablando de que está seccionado en lo que nosotros llamamos actualmente los evangelios y que a su vez se dividen en evangelios sinópticos y tenemos un evangelio histórico como el Evangelio de San Juan. Posteriormente tenemos las cartas, perdón, el libro de los Hechos como un libro histórico. Tenemos las cartas que a la vez se dividen como cartas paulinas y cartas generales. Las cartas paulinas también se dividen a su vez como cartas doctrinales y como cartas pastorales. Y es interesante si ustedes han notado la manera en cómo están presentadas actualmente las cartas del apóstol Pablo, a excepción de el libro o la carta a los hebreos que está hasta el final. Pero si ustedes se van dando cuenta desde Romanos, a partir de Romanos, están presentados en la Biblia a razón de su contenido en texto. El número de páginas, si ustedes van comparando, Romanos es considerablemente la mayor carta de todas las demás. Después sigue la de primera a los Corintios, segunda a los Corintios, y así sucesivamente. Si ustedes se van comparando una a una, la verán de mayor a menor en contenido, a excepción de la carta a los Hebreos. Después tenemos las cartas generales, que son las cartas de los diferentes siervos de Dios que estuvieron dirigidos por ellos. La diferencia en relación a las cartas del apóstol Pablo es el hecho que los dirigía a una congregación y por eso las conocemos como carta a los romanos, mientras que las generales las citamos generalmente como las cartas eh, de Santiago, de Pedro, etcétera. Y al final tenemos el último libro profético o el libro profético del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Es importante mencionar que la Biblia la conocemos como palabra de Dios, pero aquí hay que hacer una pequeña aclaración, considero. Como carta
de amor que Él nos envía, como libro sagrado que Él ha permitido que se mantenga a lo largo de cientos y miles de años, se le llama en general palabra de Dios. Pero debemos recordar que Dios no es escritor. Dios inspiró personas de distintas culturas, de distintos tipos de conocimiento, de distintas profesiones, y cada uno de ellos escribió de acuerdo a su óptica, su perspectiva, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su comprensión en ese momento de lo que le estaba siendo revelado. En ese sentido, lo que encontramos escrito, como dijiste al principio en la introducción, es como esa mezcla de lo que Dios inspiró más el hombre. Por lo tanto, encontramos en el texto, no 100% de lo que está escrito es la palabra directa de Dios, sino que encontramos allí también, por ejemplo, Pablo que dice, esto lo digo yo y no lo dice el Señor, es un consejo de un hombre que dijo, yo tengo también el Espíritu Santo, y se demuestra en sus palabras y en la obra que hizo, pero eso lo estaba diciendo como un comentario personal. Encontramos también, como ya habían dicho, un libro como El Cantar de los Cantares, que no es un libro directamente de Dios con una doctrina para su pueblo. Es el mensaje de un hombre enamorado a su amada, y la amada que le responde al amado. Es muchos años después que, por el método de la alegoría que comenzó con Orígenes de Alejandría, con Filón de Alejandría, empezó el método alegórico, y luego seguido por los fariseos y por Jesús y los apóstoles, que se ha alegorizado y se ha tomado como que el amado es Jesús y la amada es la esposa, la iglesia. Pero originalmente es un libro de un hombre enamorado a su enamorada. Entonces, esto para que tengamos en cuenta de que Dios inspiró, pero el que escribió fue el hombre. Sí, ciertamente hay un dato curioso en la carta que se escribe a los romanos, porque Pablo mismo, él tenía dificultad en la vista, y en el capítulo 16 de Romanos dice textualmente, yo Tercio quien escribe la carta, dando como una ilustración también, una ilustración de que Pablo podía transmitir el mensaje y era Tercio quien termina escribiendo literalmente esa carta. Sin duda, interesante, porque eso nos lleva a preguntarnos, querido hermano Jonathan, ¿cómo entonces fue que llegó a transmitirse, y Jonathan y los demás, por supuesto, cómo se llegan a transmitir entonces el mensaje de la Biblia que hoy conocemos? ¿Cómo ocurrió eso desde las primeras edades? ¿Cómo llega a transmitirse? ¿Cuál es el método de transmisión de la Biblia a lo largo de la historia? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿de qué manera se transmite la palabra de Dios? Bueno, es correcto lo que ustedes están mencionando, ¿no? Que Dios inspiró a los profetas, Dios inspiró a santos hombres de Dios, dice la palabra de Dios, pero ¿de qué manera? Bueno, nosotros tenemos ahora la Biblia en físico, la tenemos en digital, pero ¿cómo fue entregada? Bueno, de alguna o de otra manera, bueno, hay una forma que es oral. La mayoría de los profetas, ¿cómo hablaron los escritores? Bueno, primero fue oral. Un ejemplo en los evangelios que escribieron el discurso maestro de Jesús, ¿no? El Sermón del Monte, que fue oral, y ellos lo transcribieron o lo escribieron. Bueno, también tenemos que se fue de manera escrita, como hablábamos de las cartas de Pablo, las cartas generales. Y también hay otra forma en que fue entregado el mensaje. Claro, nosotros lo tenemos todo escrito, pero originalmente los profetas o muchos mensajes no fueron quizás pensados que se iban a escribir posiblemente, ¿no? Como el mensaje de Natán a David cuando David pecó. Bueno, quizás no tenía en mente que se iba a escribir, pero bueno, fue escrito. Entonces tenemos esa manera, y se mencionó pues los ayudantes también literarios que se utilizaban. En este caso recuerdo uno a Baruch, que con Jeremías era el que escribía. Entonces de esa manera era como fue entregada, por así decirlo, el mensaje de parte de Dios. Ahora, hay otra forma, por así decirlo, que incluimos, que hablamos de las visiones, porque muchos de los mensajes fueron visiones, ya sea sueños durante la noche,
o de cuando estaba el profeta despierto, y tenemos las visiones en general. También hay visiones en público acompañadas por fenómenos físicos, como en el caso de Daniel. Tenemos visiones que se le conoce visiones panorámicas, donde al profeta se le revelaba el pasado, el presente y el futuro. También tenemos visiones explicativas, que es una visión explicativa, es aquello que explica una visión anterior. Un ejemplo, el caso de Daniel, cuando el ángel, cuando él está orando y el ángel explica el asunto de las 70 semanas. Tenemos mensajes simbólicos, las bestias de Daniel, los mensajes simbólicos de Apocalipsis, y también visiones en presencia de otras personas. De esta manera fue entregado el mensaje de parte de Dios hacia, en este caso, el mensajero, y ahora pues nosotros lo tenemos de una forma escrita y pues muy fácil, ¿no? Muy fácil, porque antes estarán de acuerdo conmigo que no era, que ahora pues lo leo, lo busco y lo encuentro y ya lo tengo en versículos, ya lo tengo en capítulos, y antes la realidad es que no era así. Incluso los mismos autores jamás pensaron que su libro se iba a dividir en capítulos y en versículos como lo tenemos al día de hoy. Sí, sí, gracias, muchas gracias, hermano Jonathan. Inclusive, fíjense algo interesante. Podríamos aquí, Moisés, quien escribe en primera instancia, ¿cómo llega él a redactar o a escribir el Génesis, no teniendo él el haber estado en aquel tiempo? Génesis, el Éxodo, bueno, el Éxodo sí tuvo él, fue parte del Éxodo, pero la historia de Génesis, la historia de los patriarcas, ¿cómo llega a nuestro conocimiento? ¿Cómo creen ustedes que Moisés pudo recopilar y recabar esa información, y dónde? Bueno, debemos considerar los conceptos, en este caso, de inspiración y de revelación. La inspiración es la manera en cómo el Espíritu Santo condujo a estos hombres para que nosotros tuviéramos este precioso libro de manera escrita. Los guió, como se mencionaba también, no es el hecho de que Dios se vea reflejado en la Biblia como escritor, sino que el Espíritu Santo fue el que guió a estos hombres. Y el concepto de revelación nos indica la manera en cómo Dios se comunicó con cada uno de ellos, y ya se mencionó. Ahora bien, nosotros debemos entender que había maneras como Dios se comunicaba con ellos. Y en específico en lo que usted menciona, podríamos ver que Dios le reveló cosas a Moisés estando en el desierto de Madián, para que de esta manera, incluso él, en contacto con la naturaleza, en las montañas que le rodeaban, en el desierto en el cual estaba, tuvo esa conexión con Dios, de tal manera que Dios le revelaba, pero él también entendía cosas a través del gran libro de texto de la naturaleza. Entonces, también debemos ver cómo ellos llegaron a comprender el poder de Dios a través de su relación con la obra creada. Cuando hablamos de la transmisión de ese mensaje, principalmente en el pasado, al no todo el mundo estar formado en la lectura y en la escritura, e incluso antes, cuando no existía la escritura, todo se transmitía de manera oral de generación en generación. Así esa información fue pasando, y cuando ya se escribió, en el caso de los textos de la Biblia del Antiguo Testamento, el Tanaj hebreo, habían un grupo de personas específicas para eso, que se preparaban, estudiaban, se llegaron a llamar luego escribas, se les llamó también los masoretas, quienes eran expertos en la lectura, en la escritura, y pasaban todo el día entero copiando estos escritos considerados sagrados. No debía contener errores. Dice que si se encontraban por lo menos 3 errores en toda la escritura que no alteraran el mensaje, ese escrito no se utilizaba para uso sagrado, para el templo, por los errores que tenía. Esto para que veamos con cuánta fiabilidad se fue transmitiendo. Era permitida, esa copia permitida para un rey, para alguien que quisiera tenerla, pero no para uso sagrado. Para uso sagrado debía ser casi perfecta,
la escritura. De esta manera se transmitió el Tanaj, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento sí fue un poco más libre, no hubo este papel, sino que empezaron a salir diversas copias y copias de las cartas de Pablo, por ejemplo, pero esto permitió también que tengamos una diversidad, aún en la actualidad, de hasta 100, 200, 300 diferentes copias de un solo libro y poder comparar unas con otras y poder permitir que haya un contenido comparado y que el mensaje entonces sea fiel. Bien, queridos hermanos, un momentico para continuar algo y darle un poquito más, porque esto es interesante. Hemos oído, seguramente ustedes lo han oído, acerca de unos manuscritos que fueron encontrados en el Mar Muerto. Y yo quisiera que, bueno, cualquiera de los que todavía no ha contestado o que han opinado un poco menos, pudieran comentarnos un poco cuán importante ha sido el descubrimiento de estos manuscritos del Mar Muerto, ¿por qué son tan importantes? A ver, vamos a contestar esa pregunta de inmediato. Sin embargo, si buscábamos una referencia bíblica con referencia a la transmisión oral, teníamos ahí el Shema Israel, oye Israel, ¿no? Cuando hablábamos y la repetirás a tus hijos, estando al levantarte, al caminar, era una manifestación de lo que Dios quería para con su pueblo, que pudiéramos transmitir ese conocimiento, no simplemente tenerlo en la capacidad escrita, sino para que en un momento la literatura, a lo mejor la escritura no estaba tan desarrollada y entonces era la forma de poder comunicar. Hoy nosotros, yo creo, pensando en el día de hoy, hemos eliminado la escritura, la imprenta, ha eliminado la transmisión oral. Yo creo que no, yo creo que es parte del mandamiento que el Señor nos ha dado como pueblo, de poder seguir transmitiendo los conceptos bíblicos, la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Es una de las formas. De hecho, en los valdenses observábamos cuando había una lucha contra la palabra de Dios, donde fue suprimida la palabra de Dios, se buscaron formas, las ideas, los ingenios que Dios fue iluminando a cada persona para poder desarrollar una forma de poder comunicar y traspasar el conocimiento. Entonces es interesante que nosotros como pueblo de Dios también podamos seguir teniendo esa reiteración de la palabra a nuestros hijos, a nuestras generaciones, de boca a boca y también teniéndola también de una manera ya escrita. Hablando un poco sobre esos manuscritos que encontramos en el Mar Muerto, recordemos que por el tema de las invasiones que se tuvieron en Jerusalén, se iba a perder gran contenido cultural, gran contenido histórico, y por lo tanto tuvieron que ser resguardados muchos de esos escritos y los llevaron a estos lugares, a estas cuevas en el Mar Muerto, en la parte del sur de, básicamente, llamémoslo Cisjordania, hoy día, y allí se encontraron varios, me imagino, eran como jarrones, y allí estaban colocados algunos papiros, en la cual, o el material en donde se podía, o donde se escribía la escritura, donde se daba la escritura. Y es importante porque, bueno, de allí también parte lo que es el Antiguo Testamento. En esos manuscritos que se encontraron ahí en las cuevas de Qumran, podríamos estar notando varios libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento. Sí, y bueno, agregando a esto, bueno, sabemos que el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes, no solamente del siglo XX, sino considero de todo el tiempo. Y es bien interesante que cuántos se encontraron ahí, de acuerdo a los datos, 85,000 artículos de texto. Y como decía mi hermano Johnny, pues está más, es más el Antiguo Testamento, pero además no solamente se encontró esto, bueno, para mí es una prueba clara de que Dios, la mano de Dios está aquí, que Dios ha sido quien ha guardado su palabra, y a pesar de que ha existido en el tiempo muchos enemigos de las Sagradas Escrituras, Dios siempre ha estado al frente guardando la Biblia, que es un libro que ahora nosotros tenemos, y como decía Johnny, que no solamente es para tenerlo ahí, leerlo, sino también pues para ir más allá. ¿Qué más se encontró aparte de copias de la mayoría o gran parte del Antiguo Testamento?
se encontraron manuales de disciplina, libros de himnos, comentarios bíblicos y textos apocalípticos en todos esos fragmentos, y es un hallazgo maravilloso. Y lo que a mí me hace comprender y entender es lo que yo ya había mencionado, que Dios ha sido quien ha guardado su sagrada palabra, porque ahora podemos, bueno, los expertos pueden ir ya a fuentes todavía un poco más cercanas, por así decirlo, porque se fueron en el primer siglo fueron escondidos estos manuscritos y encontrados pues prácticamente ya en nuestro tiempo, y ahí podemos ver la mano de Dios al conservar su palabra. Sí, La muchas gracias. importancia, Sí, siguiendo andando porque iba realmente para eso, ¿no? ¿Cuán importante ha sido todos estos descubrimientos arqueológicos, hermano Abimael? Porque esto tiene una importancia en el desarrollo de lo que es la Biblia, los descubrimientos arqueológicos. la importancia del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto radica en el hecho de que antes de 1947, el manuscrito más antiguo que se conocía del Antiguo Testamento era el que se conoce como el Papiro Nash, que era una pequeña porción de la Shema, precisamente, y que estaba también fraccionado ahí, una pequeña porción de la ley de Dios. Pero con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, ahora tenemos el testimonio de manuscritos antiguos que son datados del siglo tercero antes de Cristo hasta el siglo primero después de Cristo, y recordemos que hasta 1947 teníamos el testimonio del trabajo de los masoretas que transmitieron los manuscritos que más se conocían, en específico, por ejemplo, el manuscrito de Leningrado, en el cual lo databan del año 1008 después de Cristo como testimonio reciente, y las Biblias estaban o están basadas o estaban basadas en el trabajo de estos masoretas que trabajaron de una manera tardía, y al ser descubiertos los rollos del Mar Muerto, nos dieron evidencia de que lo que tenemos actualmente es la transmisión de la palabra de Dios como sus autógrafos originales lo escribieron. Entonces, vemos que este precioso libro ha sido preservado de una manera maravillosa, porque Dios se iba a encargar de preservar su palabra. Y algo interesante, en estos libros o en estos rollos que se encontraron fracciones o rollos de los libros del Antiguo Testamento, a excepción del libro de Esther. Y uno de los que más se encontraron y mejor conservado es copias del libro de el profeta Isaías, y que cuando se hizo un comparativo entre el texto encontrado en Qumran con el texto masoreta del libro de Isaías, encontraron una gran similitud. Hay quienes hablan de un 96% en exactitud y un 4% de diferencias que se pueden atribuir únicamente a errores de copista o cuestiones ortográficas. Entonces, no hay nada que podría decirse que en el actual texto dijéramos que no es el que fue transmitido por los autógrafos originales. Esa es la importancia de la arqueología, y como se dice una frase, la pala del arqueólogo ha vindicado la veracidad de la palabra de Dios. Para acotar a todo lo que ya han dicho, que es sumamente importante, de los esenios teníamos poca información histórica hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Y lo que conocíamos de ellos es lo que decían otros de ellos. En este descubrimiento se encontró también literatura propia de los esenios, llegando a entender aún más su cultura, sus creencias y la relación que había entre el mensaje de los esenios y el mensaje de Jesús y los apóstoles. Porque los fariseos y saduceos, por ejemplo, no creían en un Mesías inminente en sus días. Esta creencia que en ese rango de años vendría un Mesías era de los esenios. Y eso fue confirmado ahora. Y ellos creían en un Mesías
principalmente fariseos y saduceos, creían en un Mesías solamente humano. La creencia en un Mesías divino, que fuera divino humano, también era de los esenios. Entonces, esto ha sido un descubrimiento muy importante porque nos ha llegado a descubrir también el origen de las doctrinas que hoy caracterizan al cristianismo. Esto y muchas otras cosas más que el que está escuchando puede sentir curiosidad y ahora comenzar a investigar aún más acerca de ellos. Sí, quería mencionar acerca de, a veces uno piensa que son casualidades, pero en realidad no es casualidad, sino que Dios tiene un propósito con cada cosa, ¿no? Dios utilizó a estos dos pastores, se llamaban Mohamed en el año 1947, como decía nuestro pastor, y ellos estaban apacentando, eran beduinos, estaban en el desierto, apacentaban cabras, y una de ellas se perdió, y buscando esta cabra pudieron encontrar este hallazgo que cuando lo encuentran ellos no sabían qué era. Eran básicamente personas cotidianas, básicamente sin ninguna educación desde el punto de vista que tenían algo como un objetivo educativo en este caso, ¿no? Sino que estaban buscando, apacentando las cabras y encontraron este hallazgo que revolucionó el estudio de la escritura. Ellos al tenerla, la vendieron, pero la vendieron a por escasas monedas, por una pequeña, ínfima cantidad de dinero, porque no sabían la gran riqueza. Eran como el título que tenemos en uno de nuestros cursos, ¿no? Ricos sin saberlo. Eran ricos, tenían rico en la parte literaria, en la parte de salvación, tenían el contenido de Dios en sus manos y no sabían qué era lo que tenían. Así muchas personas hoy, ¿no? Pueden tener la escritura en la casa y es desechada, es olvidada cuando tienen una gran luz. Era el contenido de Dios para la salvación de sus vidas. Interesante este dato. Sí, quiero dar un dato curioso con relación a la arqueología, porque la arqueología ha sido de mucha ayuda para el cristianismo, ha confirmado y reconfirmado lo que la Biblia ya había establecido. En el año 1927 siempre fue cuestionado el libro de Daniel en su capítulo número 7. Fue cuestionado porque en la historia no aparece Belsasar, ese rey históricamente no aparecía. Y no fue sino hasta el año 1927 que gracias a la arqueología se encuentra el cilindro, famoso cilindro de Nabonido. Y allí está descrito el nombre de Belsasar, el del capítulo 7 de Daniel. Eso es una confirmación más de que Dios está lleva las riendas de cómo Él presenta su palabra, de cómo Él lleva a nosotros lo que se escribió hace mucho tiempo. Eso obviamente los detractores de la Biblia quedaron chasqueados porque se encontró evidencia histórica a través de la arqueología de que ese Belsasar sí existió y que esas visiones entonces sí son reales y que terminaron siendo el cumplimiento de las visiones también, es la extensión de las visiones del capítulo 2 de Daniel. Pero eso como dato curioso, ¿no? Sigamos hablando un poco más acerca de, porque también hay unos códices. Quisiera saber un poco más los códices que existen y cuáles son los códices que son más confiables, porque hemos escuchado de algunos códices y quisiera saber entonces qué podrían comentarnos ustedes acerca de eso, los códices y cuál es su importancia al día de hoy con relación a la Biblia. Bueno, tenemos el tema de los códices, teníamos a lo mejor muchos tenemos el pensamiento acerca de los manuscritos como rollos de pergamino, eran plantas acuáticas de las cuales allí se sacaba este material que era muy útil para poder llevar la escritura, para poder hacer este tipo de registros, eran las hojas básicamente de cuadernos que nosotros tenemos hoy, pero hablando de los códices eran como tablas que eran cosidas y se tenían en forma de libros, ellos tenían textos bíblicos, tenían, sí, contenido de la escritura, y a eso nosotros le llamamos códices, ¿sí? Bueno, recordemos que la transmisión de la palabra de Dios de manera escrita evolucionó, eh, de manera que veíamos o podemos ver que se utilizaban piedra, arcilla, pergamino, papiro.
y evolucionó a tal manera que durante muchos siglos se utilizó lo que nosotros llamamos códices, que no es otra cosa que un libro manuscrito eh, que se hacía en material, por lo regular ya se utilizaba la piel. Y hablando en relación a los códices, tenemos nosotros que entender que son libros antiguos que de una u otra manera han sido preservados también milagrosamente para que nosotros podamos tener en la actualidad la palabra de Dios. Podemos mencionar códices como el Códice Alejandrino, que es datado del siglo V después de Cristo. Podemos hablar del Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que están datados también del siglo IV antes de Cristo. Estos dos últimos códices son los más utilizados por la crítica textual para poder tener en la actualidad el texto bíblico, sobre todo del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue un trabajo asignado a los judíos. El apóstol Pablo dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Muchas en gran manera, y una de ellas es que le ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos hicieron un trabajo extraordinario. El trabajo de los escribas era un trabajo profesional, un trabajo que inició Esdras, que se propuso en su corazón inquirir en la ley de Jehová, y ese espíritu se lo transmitió a los escribas posteriores. Por lo tanto, del Antiguo Testamento no podríamos poner ningún pero. El trabajo de los masoretas fue profesional y fue un gran trabajo. Pero en relación al Nuevo Testamento, recordemos, estamos hablando de una iglesia cristiana, de un mosaico multicultural, multilingüal, y tenemos una gran cantidad de manuscritos. Se menciona alrededor de 5.000 manuscritos relacionados con el texto del Nuevo Testamento. Pero aquí en el Códice Vaticano, por ejemplo, tenemos la recopilación de la mayor parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hasta Hebreos 9:14. Entonces, podemos decir que tenemos una Biblia griega antigua que tiene desde Génesis hasta Hebreos 9:14 y es un testimonio de la preservación de la palabra de Dios. El Códice Vaticano apareció a partir del año 1475 en el catálogo de la Biblioteca Vaticana. Nadie supo cómo llegó, quién lo llevó, cómo llegó a esa biblioteca, pero fue descubierta o fue descubierto cuando se hizo ese catálogo, cuando se hizo ese inventario. Es un manuscrito uncial, es decir, fue escrito en mayúsculas, de muy buena calidad, de piel de la mejor calidad, vitela. Algunos escritores afirman que pudo haber sido piel de antílope y fue descubierto en buenas condiciones. Se considera que es uno de los mejores por la antigüedad. Eh, Cada quien se podrá hacer al investigar su propio criterio, pero esto ha ayudado a la crítica textual para que tengamos un acercamiento de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento a los autógrafos originales. Igual con la ayuda del texto del Códice Sinaítico y bueno, no dejando atrás el trabajo realizado por Erasmo al haber trabajado para que también tuviéramos el mencionado Textus Receptus. Es importante mencionar que el Códice Sinaítico fue encontrado en 1859 por el doctor Tischendorf, quien lo descubrió, y cuando él, dice la historia que cuando él llegó a ese convento, habían unas hojas que los monjes estaban utilizando y las iban a utilizar para alimentar el fuego. Y él ve que son hojas antiguas, escritos, y les dice que un momento paren, va y las revisa y se da cuenta de que es un texto muy antiguo de la escritura. Y pide permiso, y bueno, la historia ahí dice, pasan años, el zar de Rusia al final lo autoriza y le permiten que pueda obtenerlo, y se dan cuenta de que es, después del Códice Vaticano, es el otro códice más antiguo que hasta este momento tenemos. Pero el Códice Vaticano en sí se empezó a utilizar
a partir del siglo XIX. Antes estuvo ahí, pero nadie le prestó atención. No sabían la riqueza que tenían ahí guardada en las bibliotecas del Vaticano. Y a partir de 1859. Por lo tanto, las versiones de la Biblia anteriores que ya circulaban estaban basados en otros textos. Y de allí es porque esa es la razón por la cual hoy tenemos diferentes versiones de la Biblia donde hay unas que otras cositas que son diferentes entre unas y otras, porque su origen es de distintas fuentes. Sí, algo que quiero agregar es como, bueno, ahí, bueno, el pastor Abimael mencionó, ¿no? 5.000 manuscritos diferentes de la Biblia. Y también, bueno, esto se divide podríamos decir, hasta en tres familias. Tenemos el texto alejandrino, que está ahí precisamente el Códice B o Códice Vaticano. Tenemos el Sinaítico, o también, si no me equivoco, se conoce como Alepos o Alep. Alepo. Y tenemos el Papiro 75, el Papiro 76, y de ahí se vienen las versiones, por ejemplo, la versión revisada en inglés, la versión estándar americana, tenemos también la nueva versión en inglés. O sea, las versiones modernas se derivan más de este texto alejandrino. Y en cambio tenemos del otro lado el texto tradicional o el texto manuscritos recibidos, Textus Receptus, donde también, bueno, hay varios códices como la Biblia Peshitta. Bueno, de ahí tenemos el Códice W, el Códice A. También, bueno, tenemos miles de manuscritos, el cual contiene esto, notas, cartas de padres cristianos y más de 80.000 citas en esto que se conoce como el texto tradicional. Y de ahí ya se mencionaba, ¿no? Todas las traducciones de la Biblia en todos los idiomas hasta el año 1900 después de Cristo vienen de esta fuente, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿no? Lo que es sorprendente es que, bueno, como se mencionaba, el Códice Vaticano, pues no se sabía de su existencia hasta pues ya mencionados los años ahí, ¿no? Pero bueno, tenemos, como se mencionó, Erasmo, que hizo ese trabajo, pero es algo muy, muy importante, como es que ahora tenemos esto, ¿no? Y el texto bizantino, Textus Receptus, pues fue impreso por primera vez en 1516 y luego corregido en 1519, 522, 1527 y 1533. Y es bien importante, ¿no? Cómo se ha mantenido, y aquí yo sigo insistiendo en esto, en la mano de Dios, y a tal grado que no solamente tenemos una sola fuente, porque si comparamos la Biblia con otros libros antiguos, la Biblia tiene muchas copias o muchas fuentes de donde se puede extraer. Si bien es cierto, no todos los manuscritos son iguales, y esto pues nos habla de errores humanos que ya se habían mencionado, pero tenemos tantas fuentes de las cuales podemos echar mano para llegar o acercarnos al texto, de la mejor manera al texto original. Y esto es maravilloso. En cambio, otros libros que no son sagrados o inspirados por Dios, se tiene una o dos copias. Lo sorprendente es que aquellos que argumentan en contra de la Biblia están a favor de otros libros antiguos que no son inspirados, se basan a una sola copia posiblemente, o dos, o tres, o ni más de 10, y en cambio la Biblia, que tiene mayores fuentes, por así decirlo, mayores copias antiguas, pues les causa duda, ¿no? Y esto es sorprendente. Fíjense, queridos hermanos. Para terminar con esto de los códices, hoy hay tanta información, hay tanta disponibilidad de información que para nuestros amigos que nos escuchan, que deseen ahondar aún más en esto, está disponible, después de tantas trabas y tropiezos que han colocado el Vaticano, en la actualidad está disponible el Códice Vaticano de manera digital. No está traducido, tiene usted que saber griego para poder leerlo, pero aún no es necesario saber griego. Usted puede ver el texto y puede buscar la palabra, su significado de esa palabra griega, que significa para nosotros. Pero está ya disponible digital, tal cual, tomado directamente del Códice Vaticano. Y el Códice Sinaítico también está disponible en la web. Allí está completa la foto exacta del códice y está traducido al inglés y algunas partes al español. Así que está muy fácil y muy valiosa esa información para que podamos tener un acceso directo a los códices. Ahora, todo esto ha sido altamente significativo, lo que hemos compartido acá, pero adentrándonos un poco más en lo que tiene que ver
en cuáles han sido algunos desafíos, porque esto ha traído desafíos inclusive para el cristianismo, porque esos desafíos de traducción, ¿cómo han pasado? O sea, ¿cuáles fueron esos desafíos que ha tenido a lo largo la historia de la Biblia y que han derivado en las diversas traducciones que tenemos? Y podríamos preguntarnos también, y es para debatirlo, ¿no? Estas diversas traducciones, ¿habrá errores en la Biblia, en las discrepancias que aparentemente existen en la Biblia? ¿Cómo podíamos nosotros explicarle a las personas sobre todo esto? Los desafíos que han habido durante las traducciones de la Biblia, y si eso ha llevado a que tenga errores y también a las discrepancias que aparentemente parecen que tuvieran la Biblia. Quiero abrir este espacio con la parte de los desafíos para que luego mis compañeros que están acá puedan explayarse más en ese tema. En estos códices y en el Tanaj hebreo aparecen una cantidad de libros que se le llaman, no lo hemos mencionado, los libros deuterocanónicos. Entre estos libros está el libro de Eclesiástico, que no es Eclesiastés. Y este libro fue escrito por un judío y lo tradujo al griego por primera vez un nieto de Yeshua Ben Sira, que lo escribió. Cuando Yeshua Ben Sira lo escribe, en el prólogo él escribe lo difícil que fue transmitir algo que está en la lengua hebrea, transmitirlo al griego, porque hay limitaciones. Y dice la historia que incluso lloró cuando hizo la traducción y pidió perdón a su antepasado, porque hay cuestiones, hay palabras, hay expresiones, hay frases propias de ese idioma, del idioma hebreo, que no tienen una palabra similar o una expresión similar en los demás idiomas. Por lo tanto, tratan de transmitir lo más que pueden para hacernos llegar esa información a nosotros, pero hay cosas que incluso nunca pueden hacer llegar al 100%, porque no existen esas palabras o esas expresiones, ese sentir en nuestro idioma y en nuestra cultura, que es muy diferente a la cultura hebrea. Pero lo que sí debemos saber es que se han esforzado al máximo para hacernos llegar esa información que originalmente estuvo en otra lengua, en otro idioma. Entonces eso es parte de los desafíos que han tenido que enfrentar los traductores al hacer llegar a las lenguas que tenemos en la actualidad estos escritos que originalmente fueron copiados en otras lenguas, hebreo, arameo y el griego koiné. El trabajo de traducción de la palabra de Dios, considero que también es un trabajo que fue dirigido por el Espíritu Santo, porque ha utilizado hombres capaces y que se han comprometido con esta labor. Realmente el traducir precisamente del hebreo a cualquier otro lenguaje es sumamente difícil porque el hebreo bíblico es una lengua muerta, en primer lugar. Y fue un desafío al cual se encontró Esdras al regresar del exilio babilónico, porque ahora su público ya no entendía el hebreo, era ya una variante, podríamos decir que era el arameo, y entonces a partir de ahí comienza la figura del Targum y eran traducciones orales, que posteriormente también se hicieron traducciones escritas, pero también los que traducían en estos targumes también tenían la tentación de poder variar de acuerdo a su percepción. Entonces, ahí tenemos un desafío. ¿Cómo podemos tener una traducción que me enfoque realmente el mensaje de una manera literal? En la actualidad existen tres maneras de traducir la Biblia de acuerdo a la técnica: equivalencia formal, equivalencia dinámica y en paráfrasis. Lo mejor es recibir una traducción en equivalencia formal o literal, pero nosotros nos damos cuenta que es bien difícil porque hay estructuras en cada uno de los libros que se deben de respetar. En primer lugar, se debe de respetar la fraseología.
Recordemos, el hebreo es un lenguaje muerto, en primer lugar, y no tenía vocales. Era muy compacto y tenía características muy especiales en gramática, en sintaxis. Por ejemplo, si hablamos del Salmo 23, en hebreo tiene alrededor de 53 palabras nada más, pero al traducirse al castellano estamos hablando de 103 palabras en la versión Reina Valera. Entonces se tienen que interpolar palabras para poder darle sentido. Y entonces el traductor tiene que ser íntegro para no interpolar palabras que puedan cambiar el sentido del lenguaje. Otro desafío al que nos enfrentamos fue la férrea oposición de Roma porque la Biblia no fuera traducida, porque la Biblia no llegara al lenguaje común. Y entonces eh, encontramos el trabajo de los reformadores que dieron su vida por este trabajo, andando de un lugar a otro, huyendo de la Inquisición, teniendo su trabajo a resguardo y huyendo con su trabajo hasta que se viera cristalizado la publicación de las traducciones que ellos hacían. Ahora, en la actualidad, este trabajo lo tienen las sociedades bíblicas, que es un trabajo loable, es un trabajo bueno, pero que también nosotros debemos entender que a veces estas sociedades bíblicas o los que participan en el proceso de traducción pueden tener la tentación de querer imprimir a una traducción su teología y debemos de tener nosotros presente cuál es la mejor traducción que debemos utilizar. No hay una traducción perfecta, pero sí hay traducciones de las cuales tenemos que ver cuáles usar para un fin hermenéutico, un fin devocional, porque necesitamos entender lo que realmente Dios quiso transmitir en ese precioso lenguaje de los escritores bíblicos. Sí, podríamos hablar que es un gran desafío, interesante lo que el pastor Abimael nos está exponiendo. En el tema me causa así como bastante una impresión interesante porque al trabajar con los sordos, ellos tienen una estructura gramatical distinta a la que nosotros manejamos. Entonces, básicamente un traductor también tendría que meterse un poco en la cultura judía para conocer un poco cuál es la intención del texto, hacia dónde estaba dirigido el texto y no darle otra reorientación. Entonces es importante, por eso todos estos descubrimientos que mencionaba también el pastor, con referencia a Pastor Rodríguez, Jonathan, con referencia a los descubrimientos, que no solamente fue el texto, sino fue también el conocer un poco la cultura. Hay que meternos en toda la cultura para no distorsionar, y es ahí donde muchas veces se ha caído, ¿no? Ahí a lo mejor algunas versiones bíblicas, a lo mejor que a muchos de nosotros nos gustará, otras a lo mejor no son poco comprensibles, hay otras que nosotros podríamos decir, tiene algunos conceptos que se han introducido desde el punto de vista del que traduce. Bueno. Entonces, en eso se han introducido a lo mejor algunas cosas que nosotros decimos, no, esta versión bíblica no me gusta porque menciona o da a entender como, por ejemplo, algunos conceptos teológicos que trastocan en realidad lo que se quiso decir. Por ejemplo, hay textos como, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay otras versiones que, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hay distintas formas de poder verlo y nosotros podemos decir, no, esta versión me gusta más y esta versión me gusta menos. Me gusta más esta porque tiene un lenguaje un poco más sencillo, más dinámico. Hay versiones que tienen sí, algo como más comprensible y hay otras versiones que se van a adaptar más a lo que era la intención original del texto real. Entonces, bueno, es interesante toda esta ponencia que se está llevando. Sí, algo que agregar que yo creo que es parte de los retos en esto, ya se había mencionado, que es el asunto cultural. Y aquí está, bueno, lamentablemente, por ejemplo, nosotros quizás leemos la Biblia con un marco cultural que es el que tenemos, pero no vamos al marco cultural original. Y eso también tiene un gran reto, en este caso, al entendimiento de la palabra de Dios. Y como ya se mencionaba, se tiene que el traductor
pues tiene que adaptarse, tiene que tener ese conocimiento para verterlo a nuestro idioma. Ahora, algo que quiero comentar acerca de las versiones, que es una versión, bueno, es una traducción completa basada en un conjunto de manuscritos, esa es versión. Y también quizás algunos de los que están viendo verán en su Biblia que dice revisión, bueno, que es una revisión, es simple y sencillamente una actualización de una versión, de una versión previa. De esto podemos hablar. Y bueno, la traducción es el proceso de vertir del texto original a, en este que puede ser hebreo, arameo y griego, a otro idioma. Algo que también es un reto que yo ya lo había mencionado, bueno, la Biblia no fue escrita en capítulos ni en versículos. Además, en los idiomas originales tampoco existían signos de puntuación, como ya lo mencionaba Johnny, a tal grado que en este caso el traductor pues tendría que agregarle y cada signo de puntuación pues va a cambiar el sentido de la palabra o de la frase. Y esto ha sido pues también uno de los grandes retos que tiene el traducir las Sagradas Escrituras. Y debido a eso es que tenemos diferentes versiones, diferentes, como ya lo mencionaba el pastor Abimael, interpretaciones, podríamos decirlo, que no son una traducción literal del texto original. Hermano, también ponía sobre la mesa el asunto de la cuestión de si existen o no errores. La palabra de Dios no tiene errores. Veámoslo desde este punto de vista. Dios, debemos de tener claro, no se ve reflejado en la palabra de Dios, como escritor, sino como inspirador. Él dio libertad a los escritores. Eh, las aparentes discrepancias a veces son hasta cierto punto también por cuestiones de traducción o percepción del traductor. Si en Génesis, al hablar del diluvio, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, y en Números dice que no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, entonces hay una aparente contradicción, pero es una invitación a escudriñar, es una invitación a estudiar a profundidad para poder solventar esa aparente contradicción. El hebreo es un lenguaje muy pobre en vocabulario. Una sola palabra puede ser traducida hasta de 20 acepciones o 20 maneras en el castellano. Entonces el traductor tiene que tener conocimiento de la estructura del libro, del tema general que viene tratando el autor, y todo este tipo de cuestiones para poder encontrar la mejor palabra en ese momento. Y por eso tenemos diferentes traducciones y es bueno que tengamos esta cantidad de traducciones. Por otra parte, recordemos el concepto de revelación progresiva. En Hebreos capítulo 1, verso 1, dice que el Señor se reveló muchas veces y de diversas maneras a sus siervos y los profetas y en los últimos días ha hablado a través de Cristo o a través del Hijo. La revelación progresiva se deja ver en el transcurso de la palabra de Dios. Algunos proponen, por ejemplo, estudiar la palabra de Dios de manera cronológica, como está hasta cierto punto definido en la Tanakh, cómo la dividieron los judíos, para que de esta manera la podamos comprender un poquito mejor, de manera cronológica. La palabra de Dios tiene un objetivo, revelar el carácter de Dios. Y en este sentido, esa revelación se hizo de manera progresiva. Pongo un ejemplo. En uno de los libros de Samuel, se habla que Satanás incitó a David a hacer censo. Pero en el libro de Crónicas, en el pasaje paralelo, dice que fue Jehová, perdón, en Samuel dice que fue Jehová y en el libro de Crónicas dice que fue Satanás el que incitó. Entonces aquí vemos cómo la revelación progresiva se fue dando con el paso del tiempo y por eso hay aparentes discrepancias. Incluso si ustedes se dan cuenta, el dato que da el autor de Samuel en relación al número de los contados y el dato que da Esdras en relación al número de los contados difiere. Y ahí es donde muchos se toman
para decir que la palabra de Dios tiene errores, pero son cuestiones que pueden ser analizadas y ser explicadas en base al tema de la unidad temática de la palabra de Dios. Eh, Nosotros debemos entender que este tipo de cuestiones que encontramos en la Biblia siempre va a ser una invitación a estudiar y a escudriñar. Y el lector que es cuidadoso siempre encontrará respuestas que armonicen, porque la palabra de Dios ha sido transmitida de tal manera que esas aparentes discrepancias siempre tienen una explicación valedera, una explicación coherente. Así es. Muchas gracias, hermano Abimael. Eh, la Biblia termina siendo un proyecto divino humano. Y puede ser que en ese margen del 100% haya alguna discrepancia, por supuesto, por escritura, por omisión, por traducción o por transmisión. Pero Dios termina siendo el autor de la misma. Y obviamente Él hace que su verdad llegue a nuestros días con los principios intactos desde que la emite, desde que la transmite a quien va a escribir. Dios ha sido el guardián mismo de su palabra y ha llegado a nosotros con la intención de eso, de que pueda ser revelado su carácter y que nosotros podamos tener un concepto claro de quién es Él y qué quiere Él para nosotros. Hay otro punto, porque está muy interesante este punto. Es el punto, bueno, vamos a hablar de este punto ahorita y Abner cierra este punto. Es el punto de qué implicación tuvo la imprenta en tiempo pasado para que nosotros tengamos todo esto. Hoy la Biblia es el libro de texto más vendido en todo el mundo. Pero bueno, continuamos contigo, Abner. Para ser un poco más enfático en esto de los errores, ya dijimos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. El problema no está en la escritura inspirada por Dios, sino en las traducciones que a veces han sido influenciadas por el pensamiento del traductor. Y quiero ser más enfático acá en algunas partes importantes. La palabra infierno no aparece en ninguno de los textos que usted puede buscar allí de la escritura. Cuando Jesús mencionó lo que se tradujo como infierno, Jesús mencionó el Gehenna, que no es el infierno que conocemos hoy, ese infierno de los griegos y el infierno de la literatura que nos llega hasta hoy. Y Jesús no lo dijo 3 veces, creo que como a veces aparece repetido en la traducción, como amenazando a la gente que se va a ir al infierno. Lo dijo una sola vez, las otras 2 veces fueron agregadas por el traductor, por mencionar un ejemplo. Otro ejemplo, hubo una persona que quería, un traductor que quería colocar la idea de la Trinidad y agregó en Primera de Juan una frase que dice, 3 dan testimonio en el cielo, y agrega la frase y 3 dan testimonio en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tampoco aparece eso por ningún lado. Esa fue la idea de un traductor. La palabra domingo, lo dije hace como un mes atrás en una iglesia y la gente se escandalizó, se sorprendió. Pero algunos se pusieron a investigar de una vez y se dieron cuenta, tienes razón, la palabra domingo no está en el Nuevo Testamento. Cuando usted va al códice, que les dije que está disponible, sinaítico, el códice vaticano, en ambos aparece la palabra sabatón, pero a alguien se le ocurrió en 8 o 9 oportunidades que sale sabatón poner domingo. Entonces, claro, eso es todo un estudio que parte en base a esto. ¿Por qué colocaron domingo y por qué no colocaron sabatón, que es sábado equivalente al Shabbat hebreo? ¿Ve? Entonces, esto ha traído que en base a esto hay gente que ha sacado doctrinas. Otro punto, en 1 Corintios 14 habla de las lenguas, lengua extraña, y de allí se basa la gente que chiribí, barararara, y hablan cualquier locura que le pasa por la mente, porque Pablo dice ahí que el que habla en lengua extraña le habla al Señor. La palabra extraña no está por ninguna parte, en ningún códice, en ningún manuscrito antiguo. Esa palabra extraña está agregada y en base a eso unas denominaciones han sacado doctrinas. Entonces, la palabra de Dios es, no vamos a encontrar errores allí que nos digan que Dios no es el creador,
que Jesús no vino a morir por nosotros, que Él es el Mesías, en base a eso no vamos a encontrar ningún error. Pero hay algunas otras cositas donde algunas denominaciones han creado doctrinas con cosas que no están ni en los manuscritos ni en los códices que están disponibles en la actualidad. Entonces dejamos abierta, gracias Abner por este maravilloso comentario, dejamos abierta entonces la imprenta. ¿Qué ha hecho la imprenta para en favor de la Biblia? ¿Desde cuándo fue eso? Bien, sí, claro, la imprenta fue una invención realmente maravillosa a favor de la palabra de Dios. Bueno, desde que Gutenberg pues imprimió la Biblia de Gutenberg en el año de 1455, y lo sorprendente es que se inventa la imprenta y el primer libro que se imprime es la palabra de Dios. Entonces ahí también vemos la mano de nuestro Dios, y esta invención pues marcó un antes y después en la historia del cristianismo, a tal grado que la misma invención de la imprenta colaboró en la reforma protestante, ¿no? Porque pues dio un paso muy, muy, muy grande. Y claro, todo esto pues va aumentando, ya lo decía el pastor Abimael, que ahora pues son las sociedades bíblicas las encargadas de esto, y claro, pues hay diferentes instituciones que la imprimen, pero esto ha dado un paso gigante para que nos pueda llegar a nosotros. En la antigüedad, pensando en los valdenses, tenían que hacerlo ellos a mano. Entonces era un gran reto tener las Sagradas Escrituras, y difícilmente alguien podría tener toda la Biblia como ahora la tenemos. Pero la invención de la imprenta dio un paso agigantado para que podamos tener la palabra de Dios. Y a tal grado que ahora, en este tiempo en el cual vivimos, bueno, hay diferentes medios, diferentes formas de tener la Biblia, y dudo que alguien no tenga una, aunque yo de manera personal sí me he encontrado con personas que jamás en la Biblia han tocado una Biblia o han tenido acceso a ella, pero difícilmente no puede ser eso. Pero pues fue un avance muy importante, y yo creo, y le he insistido bastante, es la mano de Dios la que ha mantenido su palabra, la que ha cuidado su palabra. Alguien mencionó ahí, Dios ha sido el guardián de las Sagradas Escrituras, y ahora tenemos esa facilidad de tenerla, de leerla, de tener a la mano diferentes versiones, diferentes traducciones, incluso en dispositivos como computadora, móviles, tenerlos tan cerca de nuestra mano, pero lamentablemente podríamos decirlo, tenemos tan cerca, pero a la vez tan lejos por el descuido que ahora tenemos de estudiar las Sagradas Escrituras. En los días que Gutenberg inventó la imprenta, un libro como la Biblia tenía un costo del salario de unos 6 meses de una persona normal. Es decir, una persona común, una persona de calle, un trabajador, un obrero, nunca en su vida vería una Biblia, y mucho menos si la llegara a ver, pero no tendría para estudiarla, para leerla. Y a través de eso, las potencias de la época, incluyendo potencias religiosas, mantuvo a la gente en ignorancia y los chantajeaban con cielo e infierno, con excomulgación y todo eso, porque la gente no tenía acceso a la escritura y no sabía que le estaban mintiendo. Y gracias a la invención de la imprenta comenzó a bajar el precio de la Biblia, comenzó a bajar, y de esa manera la gente tuvo acceso a la escritura y a poder verificar por sí mismo lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios enseña, y desenmascarar los falsos sistemas religiosos. Hablando del tema de la imprenta y lo que ha beneficiado para nosotros, es que, bueno, hubo hombres en la historia bastante audaces, y cómo poder llevar no solamente el tema de la imprenta, sino ya las Biblias ya realizadas, las Biblias ya tenidas, ya el producto realizado, y cómo tuvo que idearse formas. Hoy vemos que los malos o el imperio del mal, por así decirlo, los hombres que se dedican a hacer lo malo, ven la forma de cómo poder llevar su pecado a diferentes lugares, a diferentes países, camuflado en diferentes formas. Pero también observamos también que el desafío también fue para los cristianos, para los que querían llevar la palabra a otros lugares, para llevar la literatura, la escritura a diferentes países, y se utilizaron también diferentes formas. Entre eso, Julanillo colocaba en los barriles para poder introducir la palabra en España,
a través de la Santa Inquisición, que tenía cuarteles, o sea, en las fronteras, en cada ciudad, para verificar el contenido de lo que llevaban las personas y no se introdujera la Biblia. Ellos idearon muchas formas de poder llevar la Biblia de una manera básicamente como un contrabando, ¿no? Tenían el licor, pero en los barriles tenían un doble fondo y ahí llevaban la escritura, de tal manera que así podía llegar al país de España, ¿no? Hay personas, hoy día tenemos también diferentes retos, ya lo decía el pastor Jonathan, para poder llevar la palabra de Dios a los países donde el evangelio es prohibido, donde el cristianismo es prohibido. Hay personas que, bueno, han llevado la Biblia hasta en ataúd, ¿no? Con personas que han fallecido y ahí han colocado la Biblia para poder introducir la Biblia en lugares, en países donde ella está prohibida. Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos, podría decirle, donde la Biblia fue perseguida y donde el cristianismo fue perseguido fue China. Pero hoy China hay una comunidad cristiana bastante amplia debido a esos grandes esfuerzos que se han podido llevar para poder llevar la palabra de Dios a diferentes partes. Entonces la imprenta nos ha servido, nuestros reformadores, nuestros pioneros, quise decir, dedicaron sus dineros, sus esfuerzos económicos, muchas veces a costa de su propia pobreza, para poder llevar, para poder adquirir una máquina reproductora, una imprenta portátil, manual, arcaica, pero algo con que poder producir contenido espiritual y poderlo repartir a muchos lugares. Muchas personas han llegado a los pies de Cristo a través de una Biblia, pero no sabemos cuán grande esfuerzo se tuvo para poder llegar esa Biblia a las manos de ellos. Costó sangre. Una de las preguntas que nos mencionaba, Pastor, era cuál fue el precio, cuál fue esos desafíos. Y uno de los desafíos fue traducir a costa de su propia vida. Bueno, recordemos que el Señor tiene todo bajo control. El conflicto entre el bien y el mal sigue avanzando y llegará a su pronta culminación, pero Dios tiene todo bajo control. La imprenta fue uno de los grandes inventos que Martín Lutero utilizó también para darle impulso a la Reforma protestante. Martín Lutero fue un gran publicista que echó mano de lo que tenía en su tiempo y el invento de la imprenta dio impulso a la propagación de la palabra de Dios en los diferentes idiomas. En la actualidad, las sociedades bíblicas unidas, o más bien las sociedades bíblicas, han llegado a alrededor de 730 idiomas en la traducción de la palabra de Dios, según el dato del 2023 a 5.900 millones de personas en el mundo. Está el reto todavía de llegar en su propia lengua a 2.100 millones de personas en el mundo. Pero el trabajo de la imprenta, la tecnología actual, incluso nosotros podemos tener, por decirlo de alguna manera, una mini imprenta en casa, las impresoras, la tecnología que inició con Gutenberg trae ahora el cumplimiento de Apocalipsis 11 cuando se le dijo a los dos testigos, sube acá, y la imprenta ha contribuido para que esa profecía también se cumpla y la palabra de Dios llegue a todo rincón y que pueda llegar a aquellos que están esperando con avidez el ser alimentados verdaderamente con este precioso libro. Así es, queridos hermanos. Bueno, la Biblia es perseguida aún hoy día. Sin embargo, hay una profecía también que está escrita en ella. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y eso es algo importante que debemos dejarle claro a todo el que nos mira, todo el que nos oye. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Es la revelación de su carácter y es lo que Dios quiere compartir contigo. Por eso, para finalizar, quiero pedirles a todos que me regalen 30 segundos haciendo una invitación para el estudio de la Biblia, para que estudiemos la Biblia, para que la Biblia llegue a ser nuestra única salvaguarda.
Bueno, permítanme comenzar entonces. El apóstol Pedro llegó a decir que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un niño lo primero que hace al venir a este mundo es llorar, pero llorar por alimento. Y no hay otra forma de hacerlo sino que hacer a través de sus expresiones emotivas, no llorar. Y nosotros, el apóstol nos dice que deseemos como niños, que deseemos, que lloremos, que clamemos, que pidamos la palabra de Dios, que la deseemos como niños, esa leche espiritual no adulterada. Así que la invitación es que clamemos cada día por ella. Recientemente me robaron una Biblia, pastores, yo le estoy diciendo, me robaron una Biblia que había obtenido también con mucho sacrificio, pero hoy la anhelo y digo, bueno, es una experiencia para saber que siempre debemos consumirla, siempre debemos tenerla. Así como hoy la necesito, que todos nosotros también podamos tener ese deseo de anhelar la escritura. Amén. Bien, yo lo que quiero decir es que si tú lees la Biblia para encontrarle errores, le vas a encontrar. Pero si tú lees la Biblia para encontrarte con Dios, para conocer el propósito de Dios, el mensaje de Dios, el carácter de Dios, también lo vas a encontrar. El libro de Proverbios capítulo 3, el versículo 1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley. No olvidemos la palabra de Dios. Volvamos a las Sagradas Escrituras. Y hay algo de alguien que escuché de un estudiante de la Biblia, que alguien le preguntó, ¿y cómo le hace para estudiar la Biblia todos los días? Y él lo que dijo, yo me he propuesto leerla, estudiarla todos los días. Dice, aunque sea un solo texto, pero que no pase un día sin abrir la palabra de Dios, y que también ese sea nuestro anhelo, regresar a la Biblia. Y como dice, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Que el Señor les bendiga. La palabra de Dios nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La palabra que ha salido de la boca del Señor está contenida en este precioso libro. Desde el Génesis al Apocalipsis, este libro cumple un propósito. Es el mapa que Dios nos ha dado para regresar a la casa del Padre. Y necesitamos entonces estudiarla, pero más que estudiarla, practicarla. Bienaventurado aquel que estudia la palabra de Dios y la practica. La palabra de Dios siempre cumple su propósito. Isaías 55 del 8 al 11 lo compara con el rocío del Líbano y siempre va a cumplir su propósito. Si en nuestro corazón están creciendo cactus o están creciendo el azafrán, como dice la expresión ahí en Isaías, al estudiar la palabra de Dios, esa aridez se quitará y crecerá en nosotros el cedro del Líbano, crecerá en nosotros los pinos, que son árboles de hoja siempre verde. La palabra de Dios es vida para el que la lee, para el que lo entiende y para el que lo practica, porque a final de cuentas la palabra de Dios no tornará vacía y siempre cumplirá su propósito. Esforcémonos por entender el carácter de Dios, el conflicto entre el bien y el mal y el plan de salvación revelados en las Sagradas Escrituras. En este mundo de tinieblas, de oscuridad, de confusión, utilizaremos la lámpara que ya Dios dejó. Y como el salmista, digamos, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Utilicemos la palabra de Dios para guiarnos, para poder encontrar ese camino que nos lleva hacia Dios y que nos revelará la voluntad de Él hacia nosotros. Descarga la Biblia en una aplicación, en tu celular. Si no la tienes en físico, descárgala en tu celular. Descárgala en la tablet, descárgala en tu computador. Y cada vez que tengas oportunidad, así sea un versículo, lee de la palabra de Dios. Pero no lee por leer, pregúntale, Señor, ¿qué me dices aquí? ¿Qué mensaje me das? ¿Qué debo hacer de acuerdo a lo que estoy leyendo? Y allí Dios estará hablando y comunicándose contigo. La Biblia ha de ser nuestra única salvaguarda. Es por eso que te invitamos a que puedas tenerla en tu casa, compartirla y vivirla.
Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, queridos amigos y hermanos. Abimael desde México, Jonathan desde México, Abner desde el Perú y Johnny desde Chile. Ha sido un gusto y un placer poder compartir con ustedes esta temática y deseamos de todo corazón que sea una bendición para todo el que la oye. Muchas gracias y que Dios le bendiga a todos. Hasta luego. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, nada más les recuerdo que se suscriban al canal y si alguien tiene interés de estudiar la Biblia y conocer, también mándenos un mensajito y con mucho gusto podemos también enviarles un curso bíblico.